Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Es importante que entendamos el tiempo de Dios, y la única manera de comprender el calendario de Dios es estando instruidos proféticamente. Eso significa que debemos estudiar la profecía. Desafortunadamente, hoy en día hay una gran ignorancia con respecto al mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. Y debido a que no entendemos la profecía, realmente no podemos comprender lo que está ocurriendo, ni lo que ocurrirá a medida que avanzamos hacia los últimos días. Toma tu Biblia y ve conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 19. Evangelio de Lucas, capítulo 19. La semana pasada vimos que el Mesías entró en Jerusalén de una manera muy triunfal, pero también de una manera muy profética. Él entró de una manera humilde y modesta, tal como lo revela el profeta Zacarías. Además, vimos que fue a través de esa acción, por entrar de esa manera, que la gente debería haber entendido algo, que llegó el tiempo de arrepentirse, que era el momento de hacer las paces con Dios, porque era el tiempo de la visitación de Dios, o, en otras palabras, el tiempo en que Dios iba a llevar a cabo la redención. Y la redención, como aprendimos la semana pasada, conduce a la victoria y en última instancia a una victoria de reino. Pero el pueblo, debido a que no tenía discernimiento profético, se perdió de lo que podría haber sido. No te pierdas de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Bueno, leamos juntos, por favor, ese capítulo 19 del Evangelio de Lucas, y estamos listos ya para el versículo 41. Cuando llegó cerca, y específicamente habrá un énfasis en el templo, en este versículo. Cuando llegó cerca, habiendo visto la ciudad, así que él observó, estaba prestando atención a la condición espiritual de la ciudad de Jerusalén. Entonces, después de ver la ciudad, ¿qué hizo? La Escritura dice que lloró sobre ella. ¿Y por qué razón? ¿Qué nos está diciendo esto sobre Jerusalén y también sobre la condición del templo? Muy sencillo. Podemos responder esto con una palabra, shchitut. En hebreo significa corrupción total. Y este es el problema. Jerusalén estaba muy alejada de la justicia, la rectitud y la verdad. Estaba llena de corrupción. Y esa corrupción causaba mucho sufrimiento entre la gente. Descubrimos que los pobres estaban siendo ignorados y vemos que simplemente lo que Dios ordenó al pueblo que hiciera, y especialmente a los líderes, simplemente no era importante para ellos. Y debido a eso, el Mesías lloró por ella, por Jerusalén, diciendo: si conocieras, aunque sea en tu día, en este día, lo que es para tu paz. Noten esto. Nuevamente vemos la palabra paz. Y la paz está relacionada con la voluntad de Dios. Lo que el Mesías estaba diciendo y la razón por la que estaba llorando no era solo porque había corrupción, sino por la oportunidad perdida. El Mesías fue enviado a este mundo para producir un cambio de reino. Pero la gente no estaba interesada en el reino. No esperaban el reino de la manera correcta. No entendían quién era, en última instancia, Yeshua. Sí,
Ellos entendían que él era el Mesías, incluso lo llamaban rey, pero no se dieron cuenta de que primero este Rey de Reyes y Señor de Señores iba a hacer algo. ¿Y qué iba a hacer? Él iba a entregar su vida. Él iba a ofrecer su vida como rescate, y eso proféticamente ellos deberían haberlo sabido, por lo que dejó escrito el profeta Isaías, uno de los más grandes profetas de Israel. Él habló una y otra vez sobre un siervo sufriente. Y este siervo sufriente es el Mesías en relación con su primera venida. Verán, el judaísmo lo entendió todo mal. Hablaron de dos Mesías diferentes, cuando bíblicamente solo hay uno. Y no comprendieron que este único Mesías vendría en dos ocasiones distintas con dos propósitos diferentes. Y ahora, el Mesías estaba en medio de ellos. Estaba entrando en la ciudad santa de Jerusalén. Había una enorme oportunidad, pero todo se perdió. Y esto es a lo que él se refiere en este versículo. En el versículo 42, donde dice: si conocieras, aunque sea en este día, tu día, las cosas que traen tu paz. Ellos no lo entendían, no lo esperaban, no se dieron cuenta de que era el tiempo perfecto, cercano a la Pascua, que tiene que ver con la redención y con el Redentor allí en su presencia, para lo que él quería lograr. Pero dice al final del versículo 42, pero ahora será escondido de tus ojos. En lugar de entender lo que Dios iba a hacer, ahora esta oportunidad se perdió. Y la Escritura dice que incluso fue ocultado de sus ojos. ¿Por qué? Bueno, no podemos ver las cosas cuando somos engañados y cuando no basamos nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras acciones en la verdad de Dios. En ese caso, con toda seguridad, seremos engañados. Ellos no supieron reconocer la oportunidad que se les estaba presentando y ahora estaba oculta de sus ojos. Miren el versículo 43. Porque vienen días sobre ti, y tus enemigos levantarán alrededor de ti. ¿Qué van a levantar? Dice aquí, una barrera. Bien, esto está hablando de algo muy específico, y me refiero a lo que en hebreo llamamos matzor, que es un asedio o un sitio contra la ciudad, rodeando la ciudad de modo que nada puede entrar y nada puede salir, y eso es devastador para una ciudad. Pero también el asedio, por lo general, produce una rendición más rápida. Provoca que la ciudad que ha sido rodeada, que ha sido sitiada, cuando se le acaben los alimentos, se le acabe el agua, cuando no haya manera de sacar la basura, generando enfermedades y todo lo demás, entonces la gente se rendirá. Lo que él está diciendo es esto, que el enemigo viene. Recuerda este verso, leamos de nuevo, donde dice en el verso 43, porque vienen días sobre ti en los que tus enemigos levantarán a tu alrededor una barrera, asediando la ciudad, y te rodearán. ¿Y qué más? Y te encerrarán por todos lados. Quiero que nos enfoquemos un poco en esta última declaración. Te encerrarán por todos lados. Ahora, esa palabra para ser encerrado se relaciona con el sufrimiento. Significa estar atrapado y ser golpeado con gran sufrimiento, y a veces con enfermedades y dificultades. Significa que todas estas cosas que son duras y dolorosas, todas estas cosas están siendo traídas a ti. Es una expresión de sufrimiento extremo. Eso es lo que el Mesías está diciendo, porque cuando rechazas la provisión de Dios,
le estás dando autoridad al enemigo sobre ti. Esa es una verdad muy importante, una que violan muchas personas. Hagamos una pausa un momento y pensemos en el mundo actual. Hoy en día vemos que el antisemitismo está creciendo en el mundo. Y no solo el antisemitismo contra el pueblo judío, sino también contra la existencia del Estado de Israel. Y vemos que gran parte del mundo es pro-Palestina. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, cuando los países reconocen un Estado palestino, lo que están reconociendo es a un Estado que tiene un único objetivo principal, y ese es la destrucción del Estado de Israel. Por eso proclaman esa frase, del río al mar. Y la mayoría de los que la dicen ni siquiera saben a qué río y a qué mar se refieren. No entienden las implicaciones. ¿Por qué? Porque han sido engañados, han rechazado la verdad de Dios, han rechazado la provisión de Dios para la redención, para la victoria y para el reino. ¿Y qué sucede? Ese rechazo los llevará a ser engañados por el enemigo, y no solo engañados por el enemigo, sino gobernados por el enemigo. Y esto habla de lo que sucedería en el año 70 después de Cristo. Y efectivamente esto pasó, históricamente, cuando Jerusalén fue sitiada por Roma. La ciudad fue rodeada y ocurrieron cosas horribles. En segunda instancia, noten lo que dice al continuar la lectura. Dice aquí algo muy importante. No solo la ciudad va a ser encerrada en toda dirección, sino que también dice que van a arrasar, es decir, van a destruir esa ciudad hasta los cimientos. Tú, dice, y también tus hijos entre ti, todos ustedes van a experimentar esto, y no quedará piedra sobre piedra. Y si vas a Jerusalén hoy en día y visitas lo que se llama la excavación del muro sur, puedes ir exactamente a donde estaba ese muro. Y me refiero al muro occidental. Y alrededor de Jerusalén vemos que el rey Herodes tenía estos muros de contención. Y estos muros de contención eran para las multitudes de personas que subían al monte del templo, donde estaba el templo. ¿Y qué sucede? Bueno, si vas a ese lugar, en las excavaciones del muro sur, ¿qué verás? Todavía hoy podrás ver piedras. Después de 2000 años, verás piedras que fueron derribadas y que ya están sobre el monte del templo, porque no existe el templo. Esto es lo que el Mesías estaba profetizando cuando dice: y arrasarán la tierra de ustedes, y sus hijos entre ustedes lo contemplarán, y no dejarán entre ustedes piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no reconocieron el tiempo o la temporada de su visitación. Este es un término importante. La palabra visitación en hebreo está compuesta por 3 letras, principalmente esa raíz verbal, y tienen que ver estas 3 letras, P, Kuf, Dalet. Estas 3 letras hablan de un depósito de Dios involucrándose completamente en algo. Y esa es la naturaleza de Dios. Él es un Dios comprometido. Cuando Él hace algo, lo hace por completo. Esto aplica ya sea que vaya a castigar por completo o a redimir por completo. Ellos tuvieron la oportunidad de recibir al Mesías, de reconocerlo, de confesar sus pecados, de arrepentirse, de reconocer al que Dios envió a este mundo, y pudo haber habido un cambio. Pero, como dice aquí, debido a que no reconocieron el tiempo de su visitación, que Dios vino a traer ese cambio, todo se perdió.
Es lo que les dije hace unos minutos. Esta oportunidad que Dios proporcionó en su gracia se perdió. ¿Por qué? Porque no entendieron el tiempo. No entendieron la temporada en la que estaban. No comprendieron cuál era la intención de Dios. Y por eso es que al comenzar este estudio vimos que el Mesías entró en la ciudad de Jerusalén y al mirar a su alrededor percibió su condición espiritual. ¿En qué estado estaba la gente? Y lloró por este lugar, porque sabía el asedio que venía sobre la ciudad y todo el dolor, la tristeza, la muerte, el sufrimiento y la destrucción que venía sobre ella. De eso es de lo que habla aquí. Ellos no reconocieron el tiempo de su visitación. Mira ahora el versículo 45. Y entrando en el templo, no solo mirando la ciudad, sino entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían en él. Y fíjense, si no tienes el Textus Receptus griego o una traducción al español basada en él, no verás la siguiente parte. Por alguna razón, Nestle Allen, que es el Nuevo Testamento griego alternativo, lo omite. Esta parte que dice que él echó fuera a los que vendían en él y también a los que compraban. Y noten lo que dice, porque, nuevamente, él cita la profecía. Verso 46. Les dijo, está escrito, mi casa será una casa de oración. Es una casa para la oración, pero ¿qué pasa? Él dice, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones o bandidos. ¿Qué muestra esto? Que los que vendían allí estaban engañando a los que compraban. Y todo eso se hacía en el nombre de Dios. ¿Qué vendían? Ellos vendían principalmente elementos para hacer sacrificios, como palomas y tórtolas y otros animales. Y todos sabían algo en ese tiempo. Sabían que los precios de un animal, como una oveja aprobada para ser ofrecida en Jerusalén, en el templo, bueno, para comprarla, tenías que hacerlo utilizando sus monedas. Y, por lo tanto, tenías que cambiar tu dinero por su moneda. Y esa moneda, su tasa de cambio, era muy, pero muy desigual, para favorecer a los líderes. El pueblo estaba siendo engañado, y todo se hacía en el nombre de Dios, pero eso no representaba el carácter de Dios. Por lo tanto, no entendieron los propósitos proféticos, que el templo estaba destinado a ser una casa de oración, y una casa de oración para todos los pueblos, es decir, algo amplio. Dios quería que cada nación, idioma y grupo de personas vinieran y lo adoraran allí. Era una invitación amplia, pero esa no era la realidad en ese tiempo. Así que dice, mira de nuevo, les habló diciendo, está escrito, que mi casa es una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Verso 47. Y él enseñaba cada día en el templo. Ahora, ¿qué estaba haciendo? Él estaba brindando revelación. Él les estaba revelando la verdad de Dios para que pudieran entender no solo lo que había sucedido, sino, más importante aún, lo que estaba a punto de suceder. Les estaba compartiendo por qué pasaría lo que acababa de decir, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada, y cómo sería el sitio que le harían a la ciudad, causando tanto sufrimiento, tanta dificultad, tantas muertes, todo eso. Él les estaba enseñando por qué debían suceder esas cosas, ya que no conocieron el tiempo de la visitación de Dios. Y permítanme decirles que al observar lo que está sucediendo en este mundo, estamos viendo el cumplimiento de la profecía.
Y debemos darnos cuenta de que cuando miramos la profecía del Nuevo Testamento, por ejemplo, lo que dijo el apóstol Pablo, lo que vendrá será corrupción en la iglesia. A esto lo llamamos apostasía. Es el alejamiento de lo que es bueno, de lo que es verdadero y de lo que está conforme a la voluntad de Dios. Vemos que esto está sucediendo cada vez más a medida que hay una creciente corrupción entre el pueblo de Dios hoy en día, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. En lugar de amar este libro, reverenciar este libro, estudiar este libro, vemos que muchas otras cosas están siendo presentadas al pueblo de Dios, que no están en línea con la palabra de Dios. Por eso es que nuestra organización va versículo por versículo, palabra por palabra, libro tras libro. ¿Por qué? Porque queremos compartir la palabra de Dios, no nuestras opiniones o pensamientos o deseos, no lo que interpretamos, sino simplemente lo que la palabra de Dios revela. Verso 47. Y él enseñaba cada día en el templo, pero, noten, él estaba compartiendo la verdad, pero el sumo sacerdote y los escribas lo estaban buscando. ¿Para qué? Para destruirlo, para matarlo. ¿Y quiénes más estaban con ellos? Los principales del pueblo, es decir, los más importantes, la clase alta, aquellos que tenían dinero. Ahora, esto tenía una razón de ser. Lo que la Escritura nos está diciendo es por qué el sumo sacerdote y los escribas lo buscaban para matarlo. Porque sus acciones interferían con sus finanzas. Ellos querían usar su posición, así como también los líderes de Jerusalén, para obtener ganancias. No estaban interesados en el reino de Dios. Lo que les interesaba eran las ganancias, porque no estaban comprometidos con lo que Dios quería establecer. Ellos amaban este mundo y toda su corrupción, porque aprendieron a usar la corrupción para su propio beneficio, a expensas de los demás. ¿Y qué faltaba? Lo que faltaba era el carácter de la Torá. ¿Cuál es el carácter de la Torá? Pablo nos lo resumió. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ellos no estaban amando a su prójimo. Y recuerden lo que dijo el Mesías cuando le preguntaron cuál es el mayor mandamiento. Él dijo, «Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu esencia». Por tanto, amamos a nuestro prójimo porque amamos a Dios. Y es porque hemos experimentado el amor de Dios a través del Mesías que ahora hemos sido equipados para amar a los demás, como Dios ha demostrado su amor por nosotros. No es un amor egoísta, no es un amor manipulador, no es un amor que hace que las personas hagan lo que nosotros queremos, sino que en cambio estamos comprometidos con la voluntad de Dios para esa persona. Queremos influenciarlos para que caminen en fidelidad a las cosas de Dios, a la verdad de la Escritura. Ahí es donde debería estar nuestro corazón y donde está correctamente ubicado si realmente somos hijos de Dios. Noten que dice aquí que el sumo sacerdote y los escribas lo estaban buscando para destruirlo, así como también los líderes del pueblo, los que eran los principales entre el pueblo. Último versículo, versículo 48. Y no encontraron qué hacer. Es decir, no encontraron los medios para lograr lo que ellos deseaban. ¿Qué es lo que deseaban? Buscarlo, apresarlo y hacer que fuera condenado a muerte. Querían destruirlo, pero en ese momento, aunque sabemos que unos días después sería crucificado, pero en ese preciso momento había una meta que cumplir, y esa meta era una enseñanza más. Él iba a revelarlo todo en el templo, y ese lugar era muy significativo. En el templo, él compartiría su verdad, la verdad de Dios, para que todos escucharan la perspectiva correcta. ¿Por qué? ¿Cuál era su propósito?
Muy simple. Cuando Roma rodease Jerusalén, cuando Roma montara sitio contra Jerusalén, cuando el pueblo sufriera y vendieran a sus hijos y todos sufrieran también, aunado a todo lo que sucedería debido al exilio romano, el pueblo lo recordaría. Recordarían sus palabras, recordarían la oportunidad que tuvieron, pero que rechazaron cuando clamaron: «Crucifícalo, crucifícalo». La Escritura lo deja muy en claro. Los líderes querían la muerte de Yeshua, pero noten lo que dice. Mas no encontraron cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque todo el pueblo, ¿qué estaba haciendo? En ese momento, todo el pueblo, leemos aquí, estaban aferrándose. La implicación, y la mayoría de las Biblias añadirían algunas palabras para comunicar el significado de este verbo. Ellos se aferraban ¿a qué? A sus palabras, a lo que estaba diciendo. Él los estaba cautivando con su enseñanza. Ellos oyeron un mensaje que nunca antes habían oído. Estaban aprendiendo las interpretaciones correctas de estos pasajes proféticos que revelaban el tiempo que estaba por venir. Y sabemos algo. El tiempo y los eventos que ocurrieron en el primer siglo, en el año 70 después de Cristo, con la segunda destrucción del templo y con ese exilio romano, esas cosas van a repetirse. Y creo que es muy fácil ver, en el entorno en el que vivimos y la atmósfera en la que estamos, cómo existe tanto odio contra Israel. Escuché a un antiguo líder militar de Estados Unidos decir que no esperaba que Israel ni siquiera exista como nación en unos 20 a 30 años. Ahora, ¿qué estaba haciendo? Creo que estaba expresando sus deseos. Él odia a Israel. Cada vez vemos más odio y más enemigos de la nación de Israel. Eso fue profetizado. La Escritura reveló que eso pasaría en los últimos días. Debemos entender lo que dice la Escritura. Porque el pueblo, en ese tiempo limitado, se aferraba a sus palabras y estaba escuchando. Escuchemos la palabra de Dios, la verdad profética que leemos en este libro, para que estemos preparados para las cosas que van a suceder y que, en mi opinión, sucederán muy, pero muy pronto. Los tiempos están cambiando. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.